noches, mi nombre es Alejandro Martorell y esto es En Acción, un programa en el que aspiramos a pensar críticamente los grandes problemas políticos y culturales de nuestro tiempo. La transmisión de nuestro programa se da a través del canal de YouTube de la Coordinadora Republicana, el portal La Abeja, HTV, tu canal por cable más, Ves Cable, Conectados TV y 29 operadores de cable. Hoy, en nuestro primer programa, contamos con la presencia del doctor Carlos Hackanson Nieto para tratar el tema de la bicameralidad. Carlos Hackanson es abogado por la Universidad de Lima y doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, en España. Desde 1993 se desempeña como profesor de los cursos de Derecho Constitucional en la Universidad de Piura. Es autor de varios libros sobre derecho constitucional. Entre ellos destacamos El proceso de inconstitucionalidad, una aproximación teórica y jurisprudencial del año 2014, Curso de Derecho Constitucional del año 2019 y El neopresidencialismo, la forma de gobierno de la Constitución peruana del año 2023. En los años 2014, 2019 y 2021 fue candidato para ser magistrado del Tribunal Constitucional. Además, ha sido designado embajador del Perú en Costa Rica, cargo que ocupa desde marzo del año 2024. Bienvenido, doctor. Gracias por aceptar la invitación. A ti, Alejandro, por la invitación. Te quedo muy agradecido. Estoy a tus órdenes. Bueno, entremos en materia entonces. Muy bien. El Pleno del Congreso aprobó en segunda votación la ley de reforma constitucional que permite el retorno de la bicameralidad. Muchos especialistas sostienen que el diseño bicameral ha formado parte de nuestra tradición republicana. ¿Qué hay de cierto en esta afirmación? Es cierto, porque, por ejemplo, uno hace un paneo, ¿no?, a la historia de los textos constitucionales peruanos con más, menos o ninguna vigencia, porque también ha ocurrido eso. Tenemos que, bueno, de la Constitución de 1823, pues duró pues horas o pocos días. El Parlamento era unicameral. Un segundo ejemplo de unicameralismo fue la Constitución de 1867, porque fue muy breve, ¿no? Y la actual, ¿no? La paradoja es que lo que más hemos tenido por tradición, y es cierto, es un parlamento bicameral, con excepción de la Constitución de 1826, que fue tricameral, pero también duró muy poco, duró lo que duró Bolívar. Y irónicamente, lo digo ¿por qué? Porque tenemos que la Constitución del 93, siendo unicameral, es la Constitución que más ha tenido vigencia en la historia de la República. O sea, no digo la de 1860 porque, claro, ha tenido exabruptos, ¿no? Exabruptos constitucionales o de golpes de Estado, ¿no?, interrupciones, pero el Parlamento unicameral, ¿no?, de la Constitución 93 es el que ha tenido mayor alternancia democrática, por hablar de esos términos, para diferenciarme de la Constitución de 1860, ¿no? Frente a que existe una tradición de que el Parlamento, pues, ha sido, básicamente, se ha optado por el bicameralismo. Y eso se ha notado en la Constitución del 93, porque el volumen de competencias, ¿no?, que se repartían ambas cámaras quedó concentrado en una sola. Y se tuvo que empoderar, por decirlo así, palabra moderna, ¿no?, a la comisión permanente para que asuma que es una comisión que opera cuando el Congreso está en receso, para dotarla de atribuciones propias de un Senado y algunas propias de una Cámara de Diputados. Entonces, eso, digamos, eh, se quiso a la fuerza, ¿no? Y de alguna manera, pues, vimos que han atrofiado determinadas eh, competencias en algún momento, ¿no? La demora en nombrar a los mismos, al defensor del pueblo, la demora en nombrar al Tribunal Constitucional, etcétera, pues es mejor en un Senado, porque el Senado, pues, de alguna manera no está ahí el fervor político que tiene la Cámara de Diputados, ¿no? Esa alfombra color conchevino que tiene la Cámara de Diputados no es casualidad, ¿no? Poco pues es la pasión, ¿no? Y la alfombra que suele tener el Senado es azul, ¿no? Porque están ahí, pues, no sé, las estrellas, digamos, Sí, sí. es otro temperamento, ¿no? Entonces, pero entre otras cosas, ¿no? Pero el hecho que volvamos a la bicameralidad no significa que los problemas que tiene el Parlamento, el problema de fondo, que es la representación política, vayan a terminar, ¿no? Sobre eso podemos tener una impresión equivocada si eso va a ocurrir.
Sí, bueno, quisiera acotar respecto de lo que dice de la agitación política que predomina en la Cámara de Diputados, pues existe una especie de unanimidad o consenso o pacto tácito que sostiene que, que en la Cámara de Diputados predominan las pasiones, mientras que en la Cámara de Senadores o en el Senado predomina la reflexión, la reflexividad, Sí, hay un predominio de la serenidad intelectual sí, y una madurez mayor sí. para tratar De los hecho, el Senado principios. no puede legislar, el Senado en todo caso va a revisar, cosa que el Parlamento anterior era distinto, ¿no? El del Bueno, 79. eso vamos a tocarlo más adelante. Ay, perdón. Perdón. Bueno, doctor, muy interesante. Se dice con frecuencia que la Cámara Alta le dará mayor prestigio a la labor congresal y como Cámara reflexiva mejorará la calidad de las leyes. ¿Cómo interpreta usted esas afirmaciones? Yo no soy muy amigo de esos argumentos porque también, bueno, tengo edad, ¿no? También se decía lo mismo que una cámara única evitará la lentitud de las dos cámaras, evitará duplicidades y en general, ¿no? Hasta se metía con el presupuesto, ¿no? De todo. Eso, de alguna manera, yo no opto por esos ayornamientos, ¿no? De lo que es, de lo que es el Senado, ¿no? Para mí, más bien, yo sí creo que puede aportar a evitar, ¿no? Que lo que pasó en el lustro, ¿no? Desde 2016 al 2021 y un poquito más, en que sea el Tribunal Constitucional la que se vuelve una especie de Senado, ¿no? Que sea el que revise que sea el que revise la legislación, ¿no? Eso fue un poco lo que se terminó transformando, ¿no? Protagonismo del tribunal, ¿no? Que de alguna manera esperaban que se aprobara una determinada ley y el tribunal, ¡plá! Se encargaban de, así como 5 veces creo que pasó. Y eso, de alguna forma, me parece que eso es algo más realista, algo que se puede apreciar, ¿no? Y por otro lado, yo creo que en todo caso es algo que no está ahora, pero es que el Senado estaría llamado, en mi opinión, Ujú, a ser una cámara, pues, evidentemente regional, ¿no? Y eso parte no por el Senado, ¿no? Sino parte porque creo que la madre de las reformas políticas, creo yo que no es en primer lugar el Parlamento. En mi opinión, es la descentralización, que es un desastre. O sea, la regionalización en el Perú, digámoslo claro, ¿no? Aunque hay sectores ideológicos que dicen que no, déjala como estás, es un fracaso. ¿Por qué? Porque pues en 20 años no hay ni siquiera algo parecido a Guayaquil, ¿no? Después de la capital. Trujillo y Arequipa son Arequipa y Trujillo de toda la vida. O sea, no creo que haya sido determinante el tema de la regionalización, pero aún así distan mucho de ser una metrópoli, distan mucho de ser, por ejemplo, una Santander, una Barranquilla, una Cali, ¿no? que pugna con Bogotá, ¿no? Y eso es un serio problema que tenemos, ¿no? Yo creo que la representación política un poco en esas bases debería, pues, lo mejor llegar luego al Senado, ¿no? Ideal sería, por ejemplo, que un ex gobernador regional, por ejemplo, pues ujú, termine siendo luego senador, es un camino, pero antes ese gobernador ha sido alcalde y antes ha sido regidor. Entonces, con lo cual y luego una determinada, y luego las leyes electorales que permitan que evitar, por ejemplo, que haya fragmentación del Congreso y además que busquen que el Parlamento no se fragmente, ¿no? En tantas representaciones, ¿no? Que a mayor representatividad, menor gobernabilidad, ¿no? ujú. Está bien, esa es la tesis del fraccionamiento al interior de la Cámara, Así bueno, a es, nivel del Congreso. efectivamente. Está bien, Así es. muy bien. Bueno, el Congreso de la República no goza de un buen porcentaje de aprobación. Yo recuerdo haber leído un artículo suyo hace un tiempo. Usted hablaba del bullying mediático que sufre el Congreso. Bueno, en esta época de creciente antiparlamentarismo, hacer una defensa de la bicameralidad siempre será cuestionada y criticada. Siempre. De qué manera se puede cambiar el rechazo que hoy tiene en la opinión pública nuestro Congreso? Bueno, mira, estoy ahora, como sabes, tú ya has dicho y te agradezco viviendo en Costa Rica y el Congreso, que son de 57 parlamentarios, goza de altísima impopularidad, ¿no? Ah, Entonces, ya estamos hablando, y estamos en un país, pues, envidiable, repito, envidiablemente estable, envidiablemente estable, ¿no? Que quede grabado, y que tiene, digamos, todavía
tiene una clase política, ¿no? Que uno la puede ver, palpar en el Parlamento, ¿no? Pero efectivamente no son populares los parlamentos en general. Y también hay que ver otra cosa, ¿no? Si uno se da cuenta y se pone la mano al pecho, los parlamentos que más eficientes, por utilizar términos empresariales, los más eficientes son los parlamentos anglosajones que son bipartidistas. O sea, al final del día, te das cuenta que ¿sabes? Una evaluación, los mejores parlamentos con sus más y sus menos son los parlamentos bipartidistas, porque la edición, ¿no?, del parlamento moderno, aunque la figura, la idea del parlamento, pues viene, pues ya hablamos pues, de la Edad Media. Europa continental tenía parlamentos de asambleas, ¿no? Las dietas en Alemania, las Cortes Generales en España, ¿no? La Asamblea Nacional en Francia los tenía, las asambleas en Francia. Pero esto terminó cuando llegó en la Edad Moderna la teoría del Estado, ¿no? El Estado absoluto. Pero Inglaterra se mantuvo, no pasó por el Estado absoluto. Y eso, ¿qué trae con consecuencia? Que cuando Europa se torna al Estado constitucional, miran a Inglaterra y toman como referencia a Westminster, ¿no?, el Parlamento inglés, y se convierte el Parlamento inglés como un referente, como la madre de los parlamentos, ¿no? Y claro, pero todos pudieron copiar menos el bicameralismo, ¿no? O sea, no, todos pudieron copiar, no pudieron copiar, a los que intentaban bicameralismo luego se perdió, luego muy poco, luego se perdió. Y en los tiempos de hoy noto que pareciera como, es curioso, es irónico, ¿no? Si uno ve el derecho constitucional, uno podría decir que los parlamentarios y los jueces son los héroes de la película, ¿no? Y a ¿Mm? quien hay que de alguna manera controlar es al ejecutivo, ¿no? Ese es el malo, ¿no? Hoy quieren voltear la tortilla, ¿no? Los malos son los parlamentarios y los jueces, ¿no? Y el ejecutivo muchas veces es el pobrecito, ¿no? El pobrecito, el que no dejan gobernar, el que Sí. los tri. Y luego hay todo, parece que se fuera, no es necesariamente lo que estamos atravesando ahora en el Perú, pero por ejemplo, durante el gobierno de Martín Vizcarra parecía eso. Incluso se valió un golpe de Estado, se valió un golpe de Estado, digamos, ya habían frases mediáticas como diciendo no es célebre para tiempo de crisis y una serie de cosas, Sí, ¿no? sí, Que lo no, recuerdo. equivalente al que había en los mares, o no, como si fuera otra, perdón, no quiero no es comparar, sino me refiero a que en ese tono, ¿no? En esa tabla se hablaba en ese tono, ¿no? Entonces, y es un bullying que yo creo que está y que parece que todo hace mal. Y finalmente, si me permites, no me quiero extender mucho, el que tiene deficiencias, el Parlamento las tiene. Pero te digo que el Parlamento es lo que somos. En el Parlamento es una fotografía del país. O sea, el Parlamento, quien escupe así la cara le cae, porque, perdón que lo diga, porque ahí tienes al que tuvo más oportunidades, menos oportunidades, al vivo, al sacavueltero, al criollo, al que no sabe nada, al que llegó, no sabe por qué llegó, pero llegó. O sea, esos perfiles uno los ve en el país De y acuerdo. ve claramente la proporción que se da. O sea, los que han tenido más oportunidades, los que han venido, los que incluso no tienen oportunidades, han surgido y han llegado, ya han hecho empresa y por sí mismos han salido adelante y han llegado al Parlamento. Todas esas figuras, todos esos perfiles están. Si tú vuelves a hacer otra elección, va a salir algo parecido. No sé, entonces, eso es lo que no se entiende. No es que ya bicameralismo se acaban los problemas, ¿no? Entonces, hay todo un conjunto de cosas, incluso más normas, más reformas legales que constitucionales en la parte jurídica, pero luego uno ve la composición y el Parlamento es lo que somos, es la fotografía del país. Entonces, que puede algo cambiar en 5 años en proporciones, pero esos personajes siempre se van a ver, ¿no? Al educado, al maleducado, al no sé qué, o sea, todo eso se ve en el país, ¿no? Uno puede verse reflejado en el país cuando uno ve el Parlamento. Entonces, no hay, y más, uno podría ir al Parlamento saber, hay que ajustar estas tuercas, ¿no? Hay que ver, pues, obviamente, lo típico, la educación, Ujú. todo lo que tú digas, pero los temas comunes, ¿no? Los lugares comunes. Pero bueno, no me extiendo más, ¿no? Lo que quiero decir, quien escupe el cielo acá le cae, el Parlamento es la fotografía del país. Entonces, eso Sí, es el fiel reflejo, sin duda. es el fiel reflejo. Bueno, en su artículo, La bicameralidad y sus primeros impactos, usted habla sobre las competencias exclusivas y excluyentes, tanto de la Cámara de Diputados como la de Senadores. ¿Podría profundizar en este punto sobre el reparto de competencias al interior del órgano legislativo? Sí, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, evidentemente la Cámara en que se podría asociar, ¿no? con
con aquellos temas, por ejemplo, los temas de gobierno, de discusión política, pues eterna, ¿no? O sea, digamos que en el Parlamento actualmente no se escucha. Habla, por ejemplo, tenemos el problema del agua, tenemos el problema tenemos el problema del transporte, tenemos el problema de energía, ¿no? Tenemos el problema de educación, entonces, y eso puede dar lugar a perspectivas, mayorías, minorías, se tiene que llegar a tomar una decisión. Quien gana no significa que sea un tirano, y quien pierde no significa que sea pues un aplastado, es la democracia, es la composición de fichas que el ciudadano ha puesto pues en el escenario del Parlamento para tomar decisiones, ¿no? Y luego, claro, también le corresponde a cada diputados la férrea fiscalización, ¿no? Al gobierno, ¿no? Que es algo que la férrea fiscalización con los instrumentos tomados del parlamentarismo que tenemos incorporados en esta Cámara ahora de Diputados a partir del 2026, ¿no? Y en el caso del Senado, evidentemente el factor de reflexión, pues yo lo puedo comprender en la medida en que podamos en el Senado distinguir una perspectiva diferente, ¿no? Porque si la representación va a ser en sí mismo va a ser la misma en el fondo, el tipo de representación, esa reflexión no es que dependerá, pues entonces, más que menos que la reflexión dependerá de los escaños que tenga la bancada que quiere que pretende que esa norma se apruebe, ¿no? Cuando llegue al Senado, ¿no? Pero en la práctica no. En la práctica, yo lo que veo como parte de todo este tema es que el Senado eh, debería ser una Cámara regional. ¿Por qué? Porque la Cámara de Diputados puede pelearse sobre el tema de energía y considerar que el gas es importante para sacar adelante el Perú, ya, en materia de energía. Pero la Cámara de Senadores te va a decir, ya, ¿y el gas? ¿Y qué queda para Puno? ¿De dónde sale el gas? ¿No? ¿Y De acuerdo. qué queda para Puno? Ya, ya, perfecto, ¿ah? Perfecto, somos peruanos, camiseta, viva el Perú, pero ¿qué queda para Puno? Porque yo de repente desde Puno, yo dije, ¿qué queda para Puno? ¿No? Bueno, ya podemos hablar de canon y una serie de temas y cosas, y cosas que son importantes, ¿no? Entonces, y luego, claro, en materia de elección de representantes como el del pueblo, el tribunal, el Senado de una manera está en una perspectiva, una posición en que puede de una manera no esperar un momento, no esperar una coyuntura como pasó en 2013, yo recuerdo, yo lo viví, ¿no? Ahí se pusieron de acuerdo una semana para decir, bueno, aquí no nos peleemos porque si no, no sale la elección. No se pelearon esa semana. Bueno, el Senado no hay que buscar esas atmósferas en el Senado. El Senado tiene su propia atmósfera, tiene su propio, es más sosegado y puede calendarizar mejor, ¿no? Entonces, y luego, claro, la Cámara de Diputados es la que acusa y la Cámara de Senadores es, digamos, la que resuelve, ¿no? Vota a favor o en contra de la acusación y ahí se puede defender y puede tomar, y es otra Cámara con posición distinta en la cual, de una manera, eh, debería ver las cosas, en principio, con otra perspectiva, pero claro, como la representación no es regional, entonces, claro, cuando es regional no puede decir el norte. Bueno, no, supiste que hizo mucho por el norte, por ejemplo, el tema de las lluvias y lo que hizo, y los puentes, y lo del sur, en otra perspectiva, o sea, pero hasta hoy, al día de hoy, los dos son lo mismo. Es más, Ujú. vota usan la Cámara, la comisión permanente para votar, y luego el que no vote en la permanente no sé, por costumbre, ya puede votar puede votar en el pleno. O sea, es un zafarrancho, y son los mismos, y son los mismos. Sí, sí, No, sí. eso es un error, ¿no? Entonces, esos roles, por ejemplo, esos papeles que tienen ambas cámaras se diferencian, no se complementan, se complementan, ¿no? Ninguno de las dos te lleva a la tierra prometida, que es el progreso, el desarrollo, pero son dos cámaras que de una manera buscan complementarse a través de sus atribuciones, ¿no? Pero evidentemente el factor humano es más y lo más importante de todo, ¿no? Importante que lleguen De acuerdo, de acuerdo. políticos de carrera, ¿no? Bueno, uno de los aspectos más llamativos también es que los senadores no tienen iniciativa en la formación de leyes. Pero bueno, No te serán quieren. temas que trataremos en una siguiente entrevista, doctor. Lastimosamente tenemos que cortar. Ay, qué pena. Le agradezco muchísimo, doctor Hackanson, tanto por su claridad conceptual como por su solidez argumentativa. Y Em, quedo muy agradecido a ti, Alejandro, por invitarme. Encantadísimo. Si quieres, nos quedamos en voz en off, seguimos conversando, ¿no? Me parece muy bien, me parece muy bien. Bueno, Ningún doctor, problema.
Le agradezco mucho, ha sido usted muy amable. Em, Ustedes que me han invitado. Muchas gracias. Esto ha sido En Acción con Alejandro Martorell. Nos vemos en la siguiente semana.